Soy Fernando Romero, catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Valencia, y por sugerencia de don Carlos Cremades voy a tratar de realizar una breve aportación histórica en relación con la implantación de esta magnífica verja de hierro que tenemos aquí a nuestro lado. En el año 1972, San Josemaría visitó Valencia durante unos cuantos días y en el programa de actos naturalmente estaba prevista la visita a la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados. A tal efecto, yo fui destacado en las inmediaciones de la Basílica, de manera que pudiera atender a San Josemaría cuando llegara en el coche. Guardo con gran cariño una fotografía, que no sé quién la hizo, la verdad, pero luego llegó a mis manos, una fotografía en la cual aparezco al lado de San Josemaría. Un poquito más a la derecha está el beato Álvaro del Portillo y también don Florencio Sánchez Bella, a la sazón conciliario del Opus Dei en España. Tuve la fortuna de acompañarles a los tres dentro de la basílica y acompañarles pues, mientras rezaban unos minutos con gran piedad. Me llamó la atención efectivamente pues, el recogimiento de los tres. Acabada la visita, pues otra vez tomaron el coche y ya se fueron a otro destino. En el año 1972, lo cierto es que esta iglesia de San Juan del Hospital había sido ya restaurada de un modo muy importante. San Josemaría giró una visita y quedó muy bien impresionado, hizo elogios del nivel artístico del conjunto y también visitó la capilla de Santa Bárbara, como es lógico, la capilla del Santísimo. Y yo tuve ocasión, unos días después, de oírle un comentario a don Salvador Moret, a la sazón era el rector de la iglesia, y comentó que el propio San Josemaría había sugerido que en la capilla de Santa Bárbara pues vendría muy bien colocar una verja de hierro, recurso que se utiliza en otras iglesias, catedrales, iglesias de cierta importancia, etc. Como consecuencia de esa sugerencia, como es lógico, al cabo de un tiempo se implantó aquí esta magnífica verja que no solamente realza, como es natural, la propia capilla del Santísimo, sino también el propio conjunto de la iglesia, porque es una verja que tiene pues un nivel artístico muy importante y siempre pues, que se acude a la capilla del Santísimo se pasa por debajo de la verja y uno tiene la impresión de que está entrando en un lugar de relieve y de importancia como es efectivamente la capilla del Santísimo. Bien, esto es todo lo que tenía que decirles.